Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien, un placer saludarlos. Quiero agradecer, antes que me olvide, a la gente de Frente Joven Rosario que me han invitado a dar una clase en su curso de formación de jóvenes líderes la semana pasada. Me regalaron un mate, pero que me olvidé de traer, ya lo vamos a usar. Muchas gracias por la invitación. Retomamos la historia argentina, la habíamos dejado en esto del movimiento juntista de mayo de 1810, la primera junta de gobierno, presidida por quien había sido, o quien era, digamos, el líder del regimiento de patricios, ¿no? Esas milicias populares que se habían organizado a raíz de las invasiones inglesas. El regimiento de patricios va a estar comandado por Cornelio Saavedra, que va a presidir la junta instalada en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, que fue parte de un movimiento juntista, lo analizamos en el último Mates con Historia, iniciado 2 años antes en la península, en España, a raíz de la cefalía, la ausencia del monarca por la invasión napoleónica, y que se va a trasladar como fenómeno político que se van a dar las posesiones españolas en América, sobre todo a partir del año 1810. La de Buenos Aires va a ser una de varias juntas, similares todas ellas. Lo analizamos en detalle en ese anterior Mates con Historia. Y bueno, se produce la Revolución de Mayo, la llamada ahora Revolución de Mayo, y acaban a aparecer dos tendencias. Por eso vamos a titular esto Saavedristas versus morenistas, ¿no? Esto más o menos sabemos que había diferencias entre Cornelio Saavedra, que va a ser un hombre provinciano, dicho sea de paso. Él era nacido en la zona de Potosí, hoy Bolivia, Potosí, hoy Bolivia, pero en ese momento era el Alto Perú, era parte integrante del virreinato del Río de la Plata, Cornelio Saavedra. Y Mariano Moreno y los morenistas, abogado, porteño, es decir, suele reducirse en la enseñanza de la historia argentina este enfrentamiento a una cuestión de carácter, ¿no? de temperamento. Mariano Moreno, más joven, fogoso, impulsivo. Cornelio Saavedra, un hombre ya mayor, podríamos decir, no era un anciano, por supuesto, había combatido en las invasiones inglesas, fusil en mano, ¿no? O sable en mano, de modo tal de que, bueno, pero bueno, más experimentado, más reposado, más contemplativo, llamémoslo, ¿no? Y esta ruptura tiene que ver con, vamos a leer algo que dice Vicente Sierra, y después vamos a leer a otro autor, porque se van a suceder en este segundo semestre de 1810, a ritmo muy vertiginoso, se van a ahondar estas diferencias que ya van a aparecer en agosto, cuando la Junta ordena el fusilamiento de Santiago de Liniers, un hecho luctuoso, un hecho trágico. Lo hemos analizado cuando le dedicamos a Liniers, un Mates con Historia, de los primeros que hicimos, para quienes quieran profundizar este aspecto. Y sobre todo va a haber una diferencia muy puntual que tiene que ver con el modo en que había que concebir el proceso revolucionario, ¿no? Hay dos modos de entender la revolución. Dedicamos otro Mates con Historia a Moreno específicamente. Digo, por si quieren profundizar un poquito lo que significó Mariano Moreno, que en realidad, fíjense el sitial que tiene en la historia argentina, Mariano Moreno, ¿no? Y su función se redujo, si se quiere, a ser secretario de la Junta durante 6 meses. Luego va a partir en viaje a Inglaterra y va a morir en alta mar el 4 de marzo de 1811. Hoy vamos a volver sobre ese episodio, ¿no? Lo que se ha tejido, ¿no? Un poco de leyenda, si fue envenenado, si murió por causas naturales. Ya vamos a ver qué dicen los autores que han investigado de modo más serio este episodio, ¿no? Y va a haber un hecho puntual, que es que la Junta de Mayo, a los pocos días de instalada, va a cursar invitaciones
a los cabildos del interior. El Cabildo de Buenos Aires era un cabildo más en igualdad jerárquica con los cabildos del interior. El hecho de que Buenos Aires fuera capital del virreinato no hacía de su cabildo, el Cabildo de Buenos Aires, un ente o una institución jerárquicamente superior al Cabildo de Corrientes, de Salta, de Córdoba o de Santa Fe. Entonces se va a cursar invitaciones para que esos cabildos elijan diputados por las provincias para que concurran a Buenos Aires. Y ahí va a haber un altercado, un temita ahí, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice Vicente Sierra, un autor ya conocido por ustedes. Dice bajo el título Luchas internas en la Junta, morenismo y saavedrismo, ¿no? Aspectos poco conocidos de lo que significaba esta personalidad tan particular de Mariano Moreno. Moreno caracterizó su actuación por una actividad extraordinaria que absorbió la mayor parte de la acción de la Junta. Pero en esa labor lo desgastó su empeño en combatir toda oposición sin discriminar su carácter, pues en todas partes veía enemigos. Se entera de que la abadesa de las capuchinas, las monjas, es desafecta a la Junta, es decir, está en contra de la Junta, ¿no? Y hace una cuestión ante el obispo para que se la expulse. No hay obstáculo que lo detenga, dice Vicente Sierra. El 23 de noviembre se presenta personalmente en el convento de San Francisco, Mariano Moreno, pide reunión de la comunidad y la intima a declarar la anulación del capítulo provincial que la orden había realizado el 25 de mayo. Muy liberal, Moreno, pero esto de iglesia, Estado, asunto separado, no. El Estado metiéndose en cuestiones internas de la iglesia, ¿no? Disponiendo que en el término de 6 días fueran entregados los sellos al presidente del Convento Grande de Buenos Aires y que los frailes Fray Carballo, Irigoyen y Cortina salieran de la capital en el plazo de 3 días sin que pudieran regresar hasta haberse realizado un nuevo capítulo. Es un episodio desconocido en general, ¿no? Este se reunió 5 días después, designando a Fray Pedro Nolasco Montero y secretario de la provincia a Fray Mariano Chambo. El capítulo fue presidido por Fray Pantaleón García. ¿Cuál fue la razón de semejante abuso de autoridad?, se pregunta Vicente Sierra. La denuncia de 4 frailes sin mayor jerarquía que, aprovechando la situación política, procuraron desplazar a sus hermanos de origen europeo en la dirección de la orden. Si así se procedía contra las instituciones religiosas, se va un mate, la seguridad de los civiles quedó a merced de cualquier denuncia, traduciéndose en muchos casos en duros castigos, ni siquiera investigados los cargos que las originaban. Al efecto, Moreno organizó un mecanismo de delaciones que fue motivo de extremos abusos. Saavedra, en sus memorias, recuerda, y cita a Saavedra: los más de los días se traían a la Junta listas de hombres que se decían eran contrarios a la causa y al gobierno, solicitando su destierro o separación de la ciudad y aún de la provincia. Como ellas eran apoyadas por algunos individuos de la misma Junta, al principio surtieron los efectos que los delatores se habían propuesto. Mas eran tan repetidas estas listas que ya no me fue posible dejar de manifestarme contrario a su ejecución. Digo esto porque parece ser que el mecanismo de delación de opositores no lo inventa Rosas con la mazorca. Vieron que, según los liberales, la mazorca, esa institución que delataba a los opositores al régimen, bueno, parece que en 1810 las cosas no eran muy distintas. Y ustedes dirán, bueno, una cosa es desterrar opositores, otra cosa es fusilarlos. Bueno, pregúntenle a Santiago de Liniers y a los otros que fueron fusilados en agosto de 1810 si piensan lo mismo. Digo, para poner las cosas en su lugar. Continúa Vicente Sierra con la cuestión más de fondo.
La ruptura de la unidad de la Junta ha sido presentada como saldo de un choque que separó a Moreno y Saavedra respecto de los fines que los habían llevado al gobierno. Para sostener tal punto de vista, se ha atribuido a cada uno de ellos ideas determinadas, sin prueba alguna indicial o documental en que asentar su validez. No se hizo sino recoger lo que posteriormente afirmó sobre cada uno de ellos el movimiento morenista, quizá por acomodarse a las premisas ideológicas con que la historiografía del siglo pasado, del siglo XIX, procuró demostrar que la historia argentina se reduce a la lucha por el triunfo de una idea coincidente con la de sus historiadores. Lo que está queriendo decir Sierra, entiendo, es algo que yo vengo diciendo ya en varios mates. Por ejemplo, al hablar de la Revolución de Mayo de 1810, hay hoy en muchos historiadores y en mucha gente común la idea de que el 25 de mayo de 1810 se instalan en Buenos Aires, en el Río de la Plata, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad propias de la Revolución Francesa de 1789. Es una falacia histórica, eso no fue así. No hay nada que avale ese posicionamiento. Ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde surge ese rótulo, esa etiqueta? Bueno, surge de intereses creados con posterioridad a esos acontecimientos, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando hay algunos interesados en contar una versión de los hechos acomodada a sus propios intereses o preferencias ideológicas, ¿no? Entonces, es parte del juego de la política, si quieren, esto de relatar los acontecimientos históricos, los acontecimientos pasados, con un tinte al que uno adhiere. Lo que es parte del juego, digo, pero hay que luego estar avisado sobre esa situación y no caer en el engaño, ¿no? Se retació, por consiguiente, la personalidad de Saavedra. Se hizo de los sucesos de Mayo una epopeya regional determinada por una formulación revolucionaria de tipo demoliberal, apoyada en imaginarias masas populares, lográndose adaptar su significación a las exigencias políticas triunfantes después de 1852, es decir, la batalla de Caseros y el triunfo sobre Juan Manuel de Rosas. Entonces, fíjense cómo esto admite muchos matices. Y después hay un episodio que vamos a ir a otro autor que lo relata muy bien, que sirve un poco para demostrar la mitología que se ha hecho. Y creo que es una mitología sobre la cual se ha construido el pedestal en el que algunos pretenden colocar a Mariano Moreno, que tiene que ver con el famoso decreto de supresión de honores, que se origina por un episodio muy puntual. Se conoce en Buenos Aires, estamos hablando ya de diciembre de 1810, llega la noticia del triunfo de las armas patriotas en el norte en la batalla de Suipacha, ¿no? Se conoce el triunfo en Suipacha, y como en Suipacha pelean regimientos o soldados del regimiento de patricios de la ciudad de Buenos Aires, siendo el presidente de la Junta quien había sido el comandante, Cornelio Saavedra, de la unidad o del regimiento de patricios, se organiza en el regimiento de patricios un banquete, ¿sí?, a modo de festejo. Concurre Saavedra como presidente de la Junta, su esposa y, bueno, algunos miembros de la oficialidad del regimiento. Parece ser que un concurrente, Atanasio Duarte, un poco entrado en copas, un poquito ya motivado, enfervorizado por la ingesta de vino o de algunos licores, no tiene más o mejor ocurrencia que proponer un brindis, ¿no?, por Cornelio Saavedra, futuro emperador de América, y le obsequia, ¿no?, una corona de azúcar que decoraba uno de los postres. En fin, en esto hay bastante coincidencia en la crónica de los hechos. No va que el que había pretendido ingresar sin haber estado invitado a ese banquete fue Mariano Moreno,
y el ingreso al banquete se le niega por parte de los centinelas, de los guardias del regimiento. Era una época en la que la fisonomía, el rostro de los personajes públicos de la época no era muy conocido. O sea, salvo los que lo frecuentaban y lo trataban a Moreno, el guardia del regimiento de patricios de la ciudad de Buenos Aires, que quizá era un muchacho venido del interior, no tenía por qué conocer que quien pretendía ingresar fuera Mariano Moreno, secretario de la Junta. Digo, no es que se le rechazó el ingreso sabiéndolo de antemano quién le negaba o le impedía el ingreso, ¿no? Y esto motivó que Moreno esa misma noche redacta el famoso decreto de supresión de honores. Hay alguien que, voy a recurrir a este libro, 1810, La Revolución de Mayo, 1810, La Revolución de Mayo, de Carlos Pueyrredón. Miren qué libraco. Ediciones Peuser, 1953 la edición, que describe lo que sucedió. Con muy buen criterio hace una interpretación. Para la historiografía liberal, el decreto de supresión de honores es como la instalación de la igualdad de todos ante la ley. Hay otra lectura posible. Dice Pueyrredón, el decreto del 6 de diciembre contenía 16 artículos. Voy a enumerar los más significativos. Por el primero se anulaba el octavo del decreto del 28 de mayo de 1810, que lo había redactado el propio Moreno, confiriéndole honores, el tratamiento protocolar, ceremonial del presidente de la Junta, que más o menos heredaba el mismo tratamiento que habían tenido los virreyes, ¿no? Que se dirigiera a la gente, a él como su excelencia, en fin, este tipo de honores, ¿no? Lo había redactado Moreno, ese reglamento 6 meses antes, ahora lo derogaba, ¿no? Lo derogaba. Por el segundo artículo se declaraba que habría igualdad absoluta, perfecta e idéntica entre el presidente y los vocales. Por el tercero, solamente la Junta reunida en actos de etiqueta tendría honores militares, escolta y tratamientos. Por el cuarto, ni el presidente ni algún otro individuo de la Junta en particular revestirán carácter público ni tendrán comitiva, escolta o aparato que los distinga de los demás ciudadanos. En fin, es una enumeración un poco larga, pero fíjense hasta dónde llegaba esta cosa medio persecutoria que tenía Moreno, una personalidad bastante temperamental y medio paranoica, ¿no? Según todos coinciden. Se prohíbe todo brindis, vivas o aclamación pública en favor de individuos particulares de la Junta. No se podrá brindar sino por la patria, por sus derechos, por la gloria de nuestras armas, por los objetos generales concernientes a la pública felicidad. Estaba reglamentando los brindis, los brindis. Mariano Moreno, así como lo ven, es el motor de la revolución, ¿no? O por lo menos pretende serlo, ¿no? Toda persona que brindase por algún individuo particular de la Junta será desterrada por 6 años. Dice, porque un habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener impresiones contra la libertad de su país. No debiendo confundirse nuestra milicia nacional con la milicia mercenaria de los tiranos. Se prohíbe que ningún centinela impide la libre entrada en toda función y concurrencia pública a los ciudadanos decentes que la pretendan. Las esposas de los funcionarios públicos y militares no disfrutarán los honores de armas ni demás prerrogativas de sus maridos, etc. Este decreto que redacta Moreno es sometido a la votación por parte de la Junta y ante lo que era claramente un decreto contrario que apuntaba sus cañones a desprestigiar al presidente, a Saavedra. Y allí dicen los autores, tanto Sierra como Pueyrredón, que se imaginaban un rechazo airado por parte de Saavedra, que no tuvo mayor inconveniente en firmar este decreto, ¿no? Pero fíjense qué curioso también, y esto habla un poco de las ideas de Moreno. El inusitado reglamento motivó, dice el autor, ¿no?, además de enojos,
Dificultades para su aplicación. No era la obra de un hombre de gobierno sensato, sino producto de su temperamento bilioso y apasionado. Su propósito evidente fue molestar a Saavedra y desprestigiarle ante la opinión pública. El teniente coronel don Marcos Balcarce, sargento mayor de la plaza, y por lo tanto encargado de darle puntual cumplimiento, para aclarar dudas, elevó nota a la Junta pidiendo explicación de algunos puntos confusos, especialmente sobre el alcance del artículo 12, por el cual se prohibía a los centinelas impedir la entrada a las funciones públicas a los ciudadanos decentes. Presten atención, muy curioso. Está fechada el 8 de diciembre y la respuesta de la Junta el 14 de diciembre, según borrador existente en el Archivo General de la Nación. Moreno era un secretario de la Junta y como autor del reglamento y además por funciones de la Secretaría de Guerra a su cargo, es evidente que redactó la respuesta. Ella contiene una curiosa definición de lo que debería entenderse por persona decente. Al contestar en el punto quinto, dice textualmente que en las concurrencias públicas que no tengan por objeto la concurrencia de algunos particulares, se reputará decente toda persona blanca que se presente vestida de frac o de levita. Y si la concurrencia fuese particular, no tendrán entrada sino los individuos llamados. Fin de la cita. La enmienda resultó peor que el soneto. Tan extraño concepto de Moreno sobre lo que se entiende por persona decente demuestra que el exceso de trabajo intelectual le había producido un surmenage, lo que surge de lo expuesto por don Manuel Moreno, su hermano y biógrafo, en la página 317 del libro referente a la vida de su hermano. Solamente así se explica el insólito decreto sobre reglamentación de honores por el cual se trataría al jefe de gobierno como un simple particular, rebajándole su jerarquía en la Junta hasta igualarla con los secretarios, ¿no? Entonces, el decreto de supresión de honores, la realidad es que fue redactado en caliente por una ofuscación del secretario de la Junta, Mariano Moreno, por no haber sido invitado y por tanto no habérsele permitido el ingreso a ese banquete, que en realidad era para la oficialidad del regimiento de patricios. No sé si el presidente de la Junta había sido invitado como presidente de la Junta o en su carácter de ex comandante del regimiento de patricios, ¿no? Pero ven cómo se ha hecho una película y cómo los morenistas posteriores, lo que reivindican sobre todo las ideas políticas de Moreno, no tanto su persona, han tejido en torno al decreto de supresión de honores una leyenda, una mitología que por otro lado hace agua, como por ejemplo esa nota explicatoria. Bueno, ¿qué entendemos por persona decente, secretario? Toda persona blanca que vista frac o levita, ¿no? Traje, diríamos, ¿no? En fin, para que ustedes lo analicen. Se va a producir un hecho más político, que es que esos diputados que procedían de las provincias del interior, que habían sido elegidos por invitación de la propia Junta, ya estaban en la ciudad de Buenos Aires. El más conocido de ellos es el representante por Córdoba, el deán Gregorio Funes, el deán de la Catedral de Córdoba. Creo que sus restos están depositados en el atrio de la Catedral de Córdoba. El deán Funes, ¿no? Gregorio Funes era un sacerdote de la provincia de Córdoba, tenía ideas federales, tenía algunas cuestiones ahí de cierto liberalismo político, hay que ubicarse en la época, ¿no? Pero claramente va a ser la voz de los representantes del interior profundo del virreinato, que decían, bueno, a ver, nos invitaron para que nos vayamos incorporando. Ahí hay una cuestión técnica. La invitación cursada a las provincias, redactada por Moreno, decía que se deberían elegir representantes que se irán incorporando a esta junta, conforme su orden de llegada a esta capital, ¿no? Por tanto, cuando van llegando, Moreno se opone a que se incorporen a la Junta. Ahí brota también su porteñismo, ¿no? No quiere saber nada con que los hombres del interior participen del gobierno, ¿no?
claramente ahí él intuía, creo que con razón, que esos hombres del interior profundo venían empapados, imbuidos de otra visión de las cosas, ¿no? Acá estamos en una etapa en la que lo que se discute es el rumbo que va a tomar esa revolución, que es provisional, que depende en gran medida de los hechos y los acontecimientos en Europa, pero que también lleva íncita la idea de una eventual futura autonomía o independencia, que es lo que terminará ocurriendo. Entonces es importante acá, porque acá hay un choque entre la mirada de los representantes del puerto de Buenos Aires, siempre aclaro esto, los representantes de los intereses del puerto de Buenos Aires, no todos los porteños lo son, y los representantes del interior sobre el sistema económico, si vamos a ser proteccionistas o vamos a permitir la apertura del puerto de Buenos Aires para que a través del puerto de Buenos Aires se inunden de manufacturas inglesas el resto del virreinato, etc., ¿no? Entonces se somete a votación y se vota el 18 de diciembre. Los que votan son los vocales de la Junta y los 9 diputados del interior, que ya están en Buenos Aires, y triunfa la posición política que considera que esos diputados deben incorporarse a la Junta, ¿no? Incorporarse a la Junta. Moreno pierde, Moreno vota por la negativa, porque él sostiene que, más allá de lo que decía la invitación, que él mismo redactó, de que los diputados del interior debían incorporarse a la Junta, lo que en realidad él proponía es que esperaran la instalación de un Congreso. La instalación de un Congreso. Pero pierde, Moreno pierde políticamente hablando, y por eso él, en esa misma votación, esto consta en las actas, ¿no? Presenta su renuncia porque considera que ha sido desairada su posición. La Junta Provisional, la primera Junta, pasa a llamarse a partir de ahora la Junta Grande porque incorpora los diputados del interior. No va a ser la mejor experiencia gubernamental, nos adelantamos un poco, va a durar pocos meses, hasta septiembre de 1811, lo iremos diciendo más adelante. Y acá, claro, hay que entender, por tanto, que habiendo pretendido dar un golpe palaciego Mariano Moreno y desprenderse de la presencia, para él molesta, de Cornelio Saavedra, que finalmente también era un provinciano, con el decreto de supresión de honores que fue publicado en la Gaceta, o sea, se le dio mucha publicidad, le termina saliendo el tiro por la culata, ¿no? Y eso es rematado en términos políticos con su derrota política en la votación del 18 de diciembre. La Junta incorpora a los diputados provinciales y, por tanto, es previsible que vaya a tomar otro rumbo en algunas políticas, ¿no? Y él pide que se presente la renuncia. La Junta en un primer momento le rechaza la renuncia, pero después, en privado, le va a pedir a Saavedra que le otorgue una misión diplomática a Inglaterra. Para esa misión diplomática a Inglaterra ya había estado designado Feliciano Chiclana, o Ascuénaga, no recuerdo cuál de los dos, creo que era Chiclana, y Saavedra accede. Ahora vamos a leer la última parte de Vicente Sierra, y es Moreno quien va en febrero de 1811 en esa misión diplomática, en cuyo viaje se va a producir su muerte, ¿no? ¿Qué dice al respecto Vicente Sierra? Dice lo siguiente, y después hay una carta que le dirige Saavedra a Chiclana, que es muy interesante. Desde la partida del barco, ¿no? El mal tiempo acompañó a los viajeros, y en los primeros días de marzo Moreno se sintió enfermo. Es un barco de bandera inglesa. El comandante Ramsay es el capitán del barco. De todo esto se deja asentado en la bitácora, en el diario de a bordo, este tipo de hechos que no eran infrecuentes en la época. Los viajes duraban mucho, la gente se enfermaba,
y se moría, y por tanto había todo un protocolo. Saben ustedes la típica escena de arrojar el cadáver al mar, ¿no? Porque era imposible conservar el cadáver en el barco, ¿no? El capitán de la nave le recetó un emético, una medicación, cometiendo un error que determinó su muerte, posiblemente por peritonitis, dice Sierra. El óbito tuvo lugar el 4 de marzo a los 28 grados de la línea y a la ubicación de la nave, y a los 31 años, 6 meses y un día de su nacimiento. 31 años tenía Moreno. Los que asistieron al luctuoso suceso informaron que las últimas palabras del prócer fueron: «Viva mi patria aunque yo perezca». Las pasiones de la época hicieron circular la calumnia de su deliberado envenenamiento, y Manuel Moreno, el hermano de Mariano, se hizo eco de ella en el primer momento, pero más tarde, al dar cuenta oficial de lo ocurrido, dijo que el fallecimiento se debía a que su hermano se embarcó con la salud quebrantada por los trabajos de los últimos meses. La historia, dice Levene, destruye las leyendas sombrías unas veces, como acaba de verse. Es cierto, Mariano Moreno siempre tuvo una contextura un tanto enfermiza, era proclive a enfermarse. Esto se puede corroborar, no era que tenía una salud de hierro, esto hay que decirlo, era joven, pero enfermizo. Es posible que haya muerto por muerte natural y por algún error en el suministro de esos medicamentos, ¿no? Pero por otro lado también agregaría yo, ¿no? La calumnia era atribuirle al mismo Saavedra mandar envenenar a Moreno, ¿no? Y no solo no cuadra en la personalidad de Saavedra, podríamos hacerle otras críticas a Saavedra, pero que era alguien que mandaba matar gente, me parece que no. Y por otro lado, hay que también entender que cuando uno manda matar a alguien, se supone que tiene que haber un móvil, ¿no? Esto uno, por abogado, el derecho penal, siempre hay un móvil, hay algún motivo que inspira a cometer ese homicidio o mandar a un sicario a que lo haga. ¿Cuál sería el interés que podría abrigar Cornelio Saavedra en mandar a matar a quien había derrotado políticamente? ¿Se entiende? Lo había derrotado a Moreno y lo había mandado lejos, a pedido de Moreno. Es a pedido de Moreno, no es que le ordenan ir en un viaje que él no quería hacer, no. Entonces, ¿cuál sería el sentido, ¿no?, de mandarlo a matar? Salvo que quien lo haya querido silenciar o a matar no hubiera sido Saavedra y hubiera sido otro. Bueno, pongan ustedes el final abierto que quieran, ¿no? Y para terminar, en esta carta del 15 de enero de 1811, o sea, antes de que se produjese la muerte de Moreno, cuya noticia llega a fines de marzo, ¿no?, a Buenos Aires, mi estimado Feliciano Chiclano, ¿no?, te supongo en esta fecha lleno de atenciones mis molestas y considerables que en Salta. ¿Cómo ha de ser? Preciso era que una mano diestra como la tuya se encargase de las riendas del gobierno de ese pueblo tan interesante como Potosí. El gobierno en esta parte ha quedado tan satisfecho que no dudes consigas en él lo mismo que en Salta, esto es, hacerte amar y obedecer, dando más ensanche a tu genial constitución y modo de pensar. Como que las cosas han variado de circunstancias por la reunión de las provincias del virreinato, la Junta Grande, también es consiguiente se varíen las resoluciones. Esto es, se moderen y mitiguen los rigores que hasta ahora se habían adoptado. El sistema robesperiano, digamos, de Robespierre, el secretario el revolucionario de Francia, ¿no?, que se quería adoptar en esta ciudad, la imitación de la Revolución Francesa que intentaban tener por modelo, gracias a Dios que han desaparecido y solo gobiernan las mismas máximas en que has hecho consistir el nervio de tus instrucciones comunicadas a tu sucesor de Salta, que han tenido el aplauso y aprobación de esta Junta y se han mandado no perder de vista por aquel jefe.
Los pueblos deben comprender que la ley y la justicia son únicamente las reglas que dominan, que las pasiones, los odios y particulares intrigas eran moneda reservada a los tiempos de la corrupción e intrigas, de consiguiente diametralmente opuestas a las del ejercicio de la virtud. Cuando así pienso, y tú me harás capaz de creer porque me conoces, no han faltado émulos que me creen capaz de tiranizar a mi patria y a estos mismos pueblos. Sí, Feliciano, el doctor don Mariano Moreno desplegó su emulación y envidia contra mí y quiso vengarse bajamente de la burla que le hice el 1 de enero de 1809. Este hombre de baja esfera, revolucionario por temperamento, soberbio y helado hasta el extremo, se figuró que la benevolencia que el pueblo me manifestaba era sola debida a él y entró en celos y recelos. Para esto, su lengua maldiciente y alma intrigante empezó a buscar medios de indisponer los ánimos de algunos de la Junta y poco a poco fue ganando terreno. Él era el que vociferaba lo que se decía en la Junta y me lo atribuía. Él no me nombraba sino por la segunda parte de Liniers, y su mira es lo que sea en todo. Él finalmente, valiéndose del brindis, del borrachón del cuartel, la noche que nos convidaron en celebridad de nuestras armas, y de un obsequio que le hicieron a Saturnina, su esposa, ¿no?, de una corona de dulces que guarnecía una de las fuentes, y ella me lo pasó a mí, y yo se la devolví, armó el alboroto de mi pretendida coronación y proclamación en el cuartel, y en la noche del 5 de diciembre trató de que se me prendiese y aun que se me asesinase. Y si no lo hizo fue porque no halló apoyo en ninguno. En fin, continúa la carta. Bueno, quizá ustedes dirán, era parte interesada Saavedra en dar esta versión de los hechos. Es posible, pero es una carta privada a un amigo que están en los archivos, ¿no? Ven cómo nuestra revolución o nuestro proceso emancipador nació un poco a los tumbos, ¿no? La verdad que es un poco milagroso que hubiera sobrevivido en esa época signada por tanta confusión, ¿no? Pero por eso es bueno ir y leer a quienes han estudiado en detalle y con seriedad, yendo a los archivos, confrontando documentos y con un montón de lecturas. Si ustedes van a estos libros y ven la parte de la bibliografía, se van a dar cuenta lo que significa contar con el apoyo o la sabiduría de historiadores como Vicente Sierra o Carlos Pueyrredón, menos conocido quizá, pero no por eso menos meritorio. En fin, seguiremos poco a poco develando estos hechos que van marcando un poco nuestra historia futura. Estamos a los inicios de aquel proceso emancipatorio, vamos a continuar. Les agradezco los comentarios, la difusión que hacen y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien.